Paz y bendiciones para todos. Es una alegría siempre poder llegar a ustedes reflexionando sobre este gran tema, ver a Jesús. Que sea Jesús siempre el objetivo de nuestra vida. Hoy vamos a hablar del capítulo 21 de Juan, donde se nos cuenta que 7 discípulos estaban un poco desalentados después de la resurrección y decidieron ir a pescar. Pasaron toda la noche en el mar y no pescaron nada. Al amanecer Jesús se le acerca y les dice si tenían algo para comer. Ellos le dijeron no, porque no estaban muy lejos de la orilla. Entonces Jesús les dijo, echen la red al lado derecho. Y ellos obedientemente echaron, sin saber siquiera quién les ordenaba. Cuando echaron las redes, no podían sacar, la cantidad de peces era mucha. Ahí fue que Juan dijo, ese hombre que nos ha ordenado echar las redes a la derecha es el Señor. Y Pedro se sintió conmovido por la noticia de que aquella sombra del amanecer sea el Señor, y se vistió, saltó y fue donde Jesús estaba. Jesús les esperaba con un pescado asado. Qué cosa más interesante la actitud de Juan, de reconocer en la sombra a Jesús. Porque muchas veces nosotros pasamos también por sombras, por dificultades, y no sabemos si es el Señor el que está ahí. Y lo que sí tenemos que hacer es como Juan, como Pedro, de decir Señor y acercarnos a Él. Qué linda escena. La segunda escena que se relata acá, ya lo comentamos en un anterior programa, pero Jesús le hace 3 veces la pregunta a Pedro. Pedro, ¿me amas? En la primera vez le dijo, ¿me amas más que los otros? Y Pedro dijo que sí. Solo que en la tercera vez que Jesús le preguntó, él se entristeció. Siempre estoy yo pensando de que Jesús le preguntó 3 veces porque Pedro le negó 3 veces. Y a pesar de haberlo negado, Pedro, que se arrepintió de haberlo negado, no perdió su amor al Señor Jesús. Nosotros, hermanos, podemos pasar también por una situación crítica, de dubitar de Jesús, de negarlo, de olvidarnos de Él. Podemos pasar por ese valle oscuro, pero tenemos que salir de ahí y afirmar y reafirmar, sí, Señor Jesús, tú sabes que yo te amo. A lo cual Jesús le encomienda y le da una responsabilidad grande, porque todo el que ama a Jesús tiene que cuidar de su hermano. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, cuida de mi redil, cuida de mis hijos. Y creo que nosotros estamos llamados también a velar por la integridad total de nuestros hermanos. Tenemos nosotros que amarlos, cuidarlos y bendecirlos siempre. Pero a pesar de que Pedro tuvo este encuentro con el Señor, todavía Pedro se puso en una situación muy humana de decirle a Jesús, ¿qué de este discípulo a quien tú amas? Se rumorea de que él no va a morir hasta que tú vuelvas. ¿Qué es? Cuéntame, dime algo de él.
Y Jesús le dice estas sencillas palabras. No tienes tú que saberlo. De ti sí, yo te puedo decir que tú vas a ser amarrado, detenido, vestido por otros y vas a saber lo que es sufrir por mí. Creo que el Señor Jesús a sus discípulos nos enseña de que no tenemos que poner nuestra mirada en los otros discípulos y ver cómo les va, qué hacen, qué sienten, cómo hacen su trabajo, etc. Sino tenemos que ver en lo que sí nosotros tenemos que hacer. Así que, queridos hermanos, en este último capítulo de Juan, el Señor está dando sus últimas instrucciones y sus últimas enseñanzas a los discípulos. Y creo que es oportuno que nosotros aprendamos a encontrarnos con el Señor, a amar al Señor y a seguir al Señor aun cuando venga la muerte. Que Dios les bendiga. Si les ha gustado el programa, pueden suscribirse y hacer clic en la campanilla. De esa manera recibirán una notificación de este programa.